Buenas tardes con todas y todos. La Asociación Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en su afán de generar diálogos fundamentados tanto en estudiantes como en el público en general, realiza la primera entrevista del programa Hablando de Economía. En esta primera edición tenemos al economista Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, y ex docente y querido amigo de nuestra facultad, a quien le agradecemos de sobremanera esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes y sean bienvenidos, y aquí estoy listo a ver si puedo ahora responder a sus preguntas. Bueno, en un primer contexto de diálogo que ha generado el gobierno, en las decisiones económicas tomadas que han generado diversas opiniones, tanto positivas como negativas, hemos desarrollado esta entrevista en 4 ámbitos: desarrollo, temas estructurales y la coyuntura actual en que nos encontramos. Para esto, primeramente, tenemos a Dimitri Muñoz, estudiante de 5º semestre de la Facultad de Economía. Tenemos a Pablo Gómez, igual de 5º semestre de la Facultad de Economía, y a Santiago Casco, estudiante de 7º semestre de la Facultad de Economía, a quienes les damos paso para que realicen las respectivas preguntas. Bueno, primero muchas gracias, ministro, por esta pequeña entrevista, este espacio. Yo me voy a centrar sobre el desarrollo, ¿no? El principal desarrollo productivo que promueve este gobierno es el plan Toda una Vida. Bajo este concepto, ¿cuál es la visión que pretende? A ver, el plan Toda una Vida no es un proyecto de desarrollo. Tiene algunos elementos de desarrollo, pero fundamentalmente es un plan orientado a beneficiar a los más pobres en el Ecuador. Desde que el niño está en el vientre de la madre hasta cuando, como dice el presidente, cerramos nuestros ojos por última vez. Se establecen varios programas de apoyo a las personas de menos recursos, pero también hay un espacio que ese sí tiene que ver con desarrollo, que es el impulso joven. ¿Qué es esto del impulso joven? Es la posibilidad de acceso a financiamiento que van a tener los jóvenes emprendedores para que puedan desarrollar sus ideas y que puedan convertirse en proyectos productivos que sean rentables y que se integren a todo este gran esfuerzo que estamos realizando para impulsar el empleo e impulsar la producción desde las micro y pequeñas empresas. Como una repregunta, ¿cuál es la visión a largo plazo? Nosotros entendemos tal vez que estas políticas son de carácter temporal. No sé cuál es la visión del ministerio que vaya orientado más a largo plazo. A ver, la visión que siempre se debe tener desde el manejo macroeconómico es la visión del ser humano como el centro y el fin de toda acción que se realice. En este caso, en definitiva, es seguir avanzando en la mejora de las condiciones de vida y el bienestar de todos los ecuatorianos y fundamentalmente de quienes menos tienen. Entonces, en ese sentido están diseñados todos los programas de gobierno, y en general el manejo macroeconómico está orientado hacia esos grandes objetivos de largo plazo, que no son solo de este gobierno, deben ser los objetivos de todo manejo económico. Desde este punto de vista, a ver cómo se relacionan todos estos, el impulso joven, el plan Toda una Vida, con la capacidad instalada que ya tiene el país. Bueno, la capacidad instalada tenemos que entender que hay una que es privada y otra que es pública. En el caso de la pública, justamente fue pensada y fue implementada desde una perspectiva de largo plazo, pero ya en términos de buscar un cambio en las estructuras productivas del país. ¿Por qué? Nosotros tenemos como diagnóstico, podríamos decirlo, estructural de los problemas de nuestra economía el desempleo, ¿ya? Una producción que evoluciona de año a año de forma muy volátil, es decir, tenemos a veces tasas de crecimiento
muy altas, otras veces tenemos incluso tasas de decrecimiento del PIB. ¿Por qué? Porque nuestra economía es altamente dependiente de la producción y exportación de commodities, de productos que no tienen valor agregado, y desde hace 4 décadas principalmente dependientes del petróleo, que es un recurso natural no renovable. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la evolución de nuestra economía depende de los vaivenes de los precios de estos productos, que son también inestables en el largo plazo a nivel global, y también de la capacidad física de la economía de poder producir aquellos productos que pueden producirse, y en el caso de los recursos naturales no renovables, ya de las reservas que disponemos. Es decir, desde esa perspectiva somos tremendamente vulnerables. ¿Por qué? Porque el desarrollo de nuestra economía depende de factores sobre los que no tenemos nosotros ningún control. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La misma disciplina económica y las experiencias de otros países nos indican claramente que nosotros tenemos que replantear esas estructuras económicas para que nosotros podamos controlar nuestro propio crecimiento y desarrollo económico y social, y esto solo se puede realizar sobre la base de la generación de producción y la exportación de valor agregado. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a producir ni exportar lo que nos da la tierra o nos da la naturaleza, sino lo que nos da nuestra inteligencia, nuestro talento humano, el de los ecuatorianos. Y eso es lo que realmente empuja las economías del mundo. Entonces, en ese sentido, se generó una inversión pública muy importante en los últimos 10 años para configurar una infraestructura básica que permita avanzar en ese sentido, que es un direccionamiento de largo plazo. Es decir, para poder producir con valor agregado se necesita disponer de las condiciones que puedan o sobre las que pueda desarrollarse ese tipo de producción. Toda economía se mueve a partir de energía, ¿ya? Si nosotros queremos generar valor agregado, necesitamos energía, y si esta energía podemos producirla de forma limpia, a gran escala y barata, ya hemos dado un gran paso en ese sentido. Para eso está la construcción de todos los proyectos hidroeléctricos que ya han concluido y ya están entrando en operación, todos ellos. También tenemos el tema de la infraestructura vial. ¿Por qué? Porque todos los bienes se tienen que trasladar de un lugar a otro, los insumos se tienen que trasladar de un lugar a otro, y si eso se hace de manera eficiente y barata, hemos ganado bastante en términos de poder cambiar estas estructuras productivas. Lo mismo con aeropuertos, con puertos, con telecomunicaciones, en lo que se ha invertido muchísimo, pero lo más importante es ese talento humano, que es el que va a aprovechar de toda esta infraestructura física. Y ahí se ha impulsado mucho la capacitación de nuestros estudiantes, inclusive con becas en las mejores universidades del mundo y en números muy importantes. Si nosotros vemos la historia de los becarios en el Ecuador, nunca se había dado una situación en la que tantos becarios hayan salido al exterior a estudiar, y eso también se complementa con todas las reformas que se han hecho a nivel de educación y principalmente de educación superior. ¿Por qué? Porque necesitamos de ese talento para poder empujar este cambio estructural en la producción. ¿Cómo prevenir las vulnerabilidades del sector externo, la propensión marginal al consumo de los productos importados de los ecuatorianos y la dependencia de materias primas y el petróleo principalmente? Hay que bajar las importaciones, aumentar las exportaciones, en qué productos y cómo cambiar esa parte. Y otro es que se ha demostrado que el déficit de la balanza comercial no ha afectado la dolarización en estos últimos 17 años, y usted nos había manifestado en clases y en conferencias en la universidad que la dolarización se sostiene a partir de la creación secundaria de dinero y no en el ingreso de divisas. Entonces, ¿cómo se puede entender la idea de que el gobierno reintroduzca aranceles en un sinnúmero de productos de partidas con la idea de fortalecer la dolarización y por ende en contra de la evidencia que nos decía en clases? Es que no han atendido bien en clases. Hay que entender que hay dos niveles, ¿ya? Cuando se habla de la liquidez interna, ahí es cuando funciona la creación secundaria de dinero. Es decir, para
el flujo interno de divisas no necesitas que entren nuevas divisas. Pero hay un pequeño problema. Los pagos al exterior sí requieren de que entren divisas frescas, así como la demanda de dinero en efectivo, que son dos factores que sí inciden en contra de la dolarización más allá de lo que es la liquidez. Esto hay que entender que en la economía ecuatoriana podríamos decir que circula un dólar, pero con dos características, y hacen que esas características le permitan utilizarse o solo localmente o localmente y internacionalmente. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros traemos billetes dólares en la billetera, esos billetes compran aquí en el Ecuador y compran en el exterior, ¿ya? Pero si es que nosotros tenemos dólares en una cuenta, en un banco aquí en el Ecuador, esos dólares solo pueden comprar dentro del Ecuador si es que se manejan en cuentas. Es decir, si es que a mí me pagaban el sueldo de la universidad a una cuenta, la universidad a la vez estaba recibiendo esos dólares de parte de los estudiantes a otra cuenta. Y si yo esos dólares utilizo para comprar algo girando un cheque, usando una tarjeta de débito, esos dólares funcionan sin ningún problema dentro de la economía ecuatoriana. Pero yo no puedo girar directamente un cheque o hacer una transferencia de esos dólares de mi cuenta al exterior, sino pasando necesariamente por las reservas internacionales del Banco Central. Pero las reservas internacionales del Banco Central son dólares que el Banco Central mantiene en cuentas en el exterior. Esa es la única opción. O la otra opción para comprar en el exterior es sacando del cajero automático de mi cuenta y haciéndole billetes, y yo me llevo esos billetes y compro en el exterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solo los dólares que están en las cuentas internacionales del Banco Central, o los dólares en billetes que tiene el público o el mismo Banco Central en sus bóvedas, compran en el Ecuador y compran afuera. Pero los dólares que están en los depósitos de todos los ecuatorianos solo compran adentro, porque para salir al exterior o tienen que hacerse billetes o tienen que pasar por las cuentas del Banco Central, que son las reservas internacionales. Entonces la liquidez dentro de la economía puede funcionar eternamente sin un solo billete, si es que solo funcionara con depósitos. Pero desgraciadamente el Ecuador requiere de los dólares que también compran afuera, ¿ya? Y no es en sí la dolarización la que se afecta, es la disponibilidad de los dólares para poder cumplir con los pagos al exterior y también para poder cumplir con esa excesiva demanda de dinero físico que existe al interior. Ese es el verdadero problema de la dolarización, por la cual requiere de flujos positivos desde el exterior, que es un poco más complejo y a ustedes sí les puedo explicar porque son estudiantes de economía. A nivel de público en general, yo no puedo entrar en este detalle tan fino y tengo que decir es para sostener la dolarización, que en parte es verdad, ¿ya? Pero no puedo entrar en esta explicación y de las reservas, etcétera, etcétera. Pero ustedes entienden que sí hay una parte vulnerable, aunque la liquidez en realidad se sostiene por los depósitos, pero esa liquidez no me permite cubrir la demanda de dinero físico ni me permite hacer pagos al exterior. ¿Está claro? ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos para poder lograr que los dólares entren, aquellos que nos sirven para hacer pagos al exterior? Obviamente es exportando más de lo que se importa y o obteniendo financiamiento del exterior. Cuando nos endeudamos en el exterior entran también los dólares. Entonces eso también nos lleva a mirar al financiamiento externo no como algo malo, sino como algo que es parte intrínseca de la dolarización. Es decir, en una situación de déficit fiscal estamos obligados a financiarnos desde el exterior, si no vamos a tener problemas con el sistema monetario. Entonces, desde esa perspectiva es deseable cerrar el déficit fiscal, y eso es lo que estamos haciendo, porque si no, en el largo plazo tendríamos problemas no por el déficit fiscal, sino por la sostenibilidad de la dolarización. Porque los países con moneda propia pueden mantener importantes niveles de déficit fiscal eternamente. Nosotros no podemos. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo con
muchos analistas, claro, basados esos en la teoría ortodoxa de que no es conveniente el déficit fiscal, pero acá no es conveniente por otras razones, que es la que les estoy explicando. Pero ¿qué es lo que sucede? En el corto plazo, ¿cómo podemos manejar esto? Ahí sí vienen las medidas de restricción de importaciones, así de simple, no tenemos de otra en el corto plazo. Si no hacemos esto, a la vuelta de unos meses o unos pocos años se acabó el sistema monetario y estaríamos en una recesión mucho más grave incluso que la que tuvimos en el año 99 y en el 2000. Si no podemos arriesgar a que el país llegue a una situación de esas. Pero en el largo plazo, ¿cómo se puede lograr tener una balanza comercial favorable ya desde una perspectiva estructural, que no la tenemos ahora por la dependencia muy alta en los precios del petróleo y en las otras commodities, justamente exportando valor agregado? Los países que exportan valor agregado tienen balanzas comerciales positivas. ¿Por qué? Porque la volatilidad de los precios de los productos con valor agregado es muy baja y la rentabilidad en términos de las exportaciones de valor agregado es muy alta frente a la de los commodities. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre terminan obteniendo en valor más de lo que gastan en términos de importación, cuando esta importación más bien se concentra en los commodities. Cuando importan commodities y exportan valor agregado. Nosotros hacemos exactamente lo contrario. Bueno, para enfocarnos un poco ahora en el tema laboral, un poco de lo que se llama como coyuntura, se intenta esto del empleo joven, un poco se intenta reactivar el sector de la construcción, que se ha visto afectado, pero o sea, a grandes rasgos no se genera una mejora entre el tema del cambiar del subempleo al empleo adecuado. ¿Qué políticas se están implementando en este caso? Y un poco retomando este tema de los contratos, que se dijo, bueno, va a haber un poco de flexibilización en cierta parte. ¿Van a ser a qué sectores? Tal vez el turismo, la construcción necesitan otra forma de contratos laborales, una rigidez menor. Y en base a esto, ¿cómo estos empresarios, el tema de educación que se invirtió tanto, cómo esto tiene retornos a la economía si muchos de los becarios no vienen con emprendimientos, no vienen con capital para invertir acá en el país? Y o sea, los bancos solo les dan para consumo, los costos de créditos para producción son muy altos. Entonces, ¿cómo tomar las riendas de esto y direccionarlas a cierto lado? Ya, a ver, yo te voy a responder desde un análisis más bien estructural que no se entiende muy bien aquí en el Ecuador, pero que en definitiva puede ser la verdadera causa estructural de un empleo inadecuado que existe en el Ecuador, porque tenemos varias tipologías del empleo inadecuado, que es la nueva categorización. Primeramente, este empleo inadecuado, donde está el subempleo, no es, y que su proporción sea importante en relación a la población económicamente activa, no es una situación exclusiva del Ecuador, no es que es un problema nuestro y de nadie más. Si ustedes van a todos los países de América Latina, todos van a tener tasas de subempleo elevadísimas, pero eso no es porque sí, es un factor estructural. A ver, primeramente tenemos que basarnos en qué es lo que se considera un empleo formal. Un empleo formal también está sujeto a una definición teórica que está establecida dentro de una lógica capitalista. Entonces, ¿qué es un empleo formal? Es quien está en relación de dependencia. ¿Qué quiere decir? Que hay una empresa que tiene trabajadores, o quien se autoemplea porque es el dueño de la empresa, ¿ya? Entonces, sobre esa base está la identificación de lo que es el empleo formal. Pues resulta que en nuestras economías, que no son las más desarrolladas del mundo, ¿ya? La economía capitalista pura es solo una parte de toda la economía. De hecho, nosotros aquí tenemos una categoría que es muy amplia, que hemos identificado, que nos dice que no es economía capitalista, que se llama la economía popular y solidaria, la EPS. ¿Qué nos dice eso? Que funciona bajo otra lógica y no necesariamente bajo la lógica del empleo en términos de la relación trabajador-empresa, en relación de dependencia, ¿ya?
Entonces tenemos muchos actores y voy a poner ahora sí un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imaginémonos una persona, ¿ya? Que vive en alguna zona rural. Entonces, cuando es temporada de cosechas del producto que se cultiva en esa zona, puede estar trabajando en el área agrícola en las cosechas. Entonces, es un trabajo temporal, ¿ya? ¿Cómo va a ser este trabajo temporal en la vida real? ¿Va a ser contratado con afiliación al IES y todo lo demás? No. Recibirá un pago y realiza ese trabajo, ¿ya? Seguramente cuando no es época de cosecha se dedicará a otras cosas. Pensemos que tiene un vehículo, una camioneta, ¿ya? Cuando no está dedicado a las cosechas, ¿qué hace con la camioneta? Se dedica a hacer fletes en su zona, ahí por donde vive. Este señor está haciendo facturas por los fletes que realiza. No. Y seguramente tiene una tienda por ahí, él y sus familiares, en el recinto donde vive y venden colas, cervezas y todo lo demás. Tampoco hace facturas, está registrado en la Superintendencia de Compañías. No. ¿Podemos decir que esa persona es pobre? Puede que no. Puede que tenga ingresos muy superiores a lo que es una remuneración básica unificada. Pero dentro de las estadísticas de empleo, ¿cómo está catalogada esta persona? Como subempleado. ¿Por qué? Porque así funciona, así es nuestra realidad, ¿ya? En las áreas urbanos marginales y en las áreas rurales. ¿Cuál es el empleado formal? El que firmó un contrato con una empresa. O el que es un empresario que está registrado como accionista de la empresa tal en la Superintendencia de Compañías. ¿Ya? Entonces, esta situación se da aquí en Colombia, en Perú, y eso no quiere decir que sea malo. Es así como está estructurada nuestra economía. Entonces, si nuestra economía va avanzando en el tiempo para integrar de mayor medida, profundizar las relaciones capitalistas, ¿ya? Podríamos cambiar esas estadísticas del empleo inadecuado. Pero nosotros ni siquiera estamos apuntando hacia allá, si es que estamos hablando de una economía popular y solidaria que es tremendamente importante y que la vamos a impulsar y que funciona bajo otras lógicas. Y ahí más bien deberíamos pensar, porque puede que haya inconsistencias desde la perspectiva de las exigencias legales que se establecen en términos de la contratación, y por ahí es donde se debería ver también la forma de contratos, los tipos de contratos, que es una lógica o una orientación muy diferente a lo que es la flexibilización laboral, porque la flexibilización laboral entra exclusivamente dentro de la lógica capitalista. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es dividir en horas para poder contratar en función de horas sobre la base de una lógica de una empresa capitalista. Entonces, son conceptos diferentes, y yo creo que con esta explicación más bien se puede ir hilando más fino los detalles en relación a todas las preguntas que me has hecho. Como país, más o menos en el contexto de la rueda de prensa que acabamos de presenciar, se busca mantener una imagen como país que mantiene gastos, siendo consecuente con todo el gasto social que se había hecho anteriormente, y precautelar los derechos de las personas. Pero al mismo tiempo dar una imagen de que estamos incrementando los ingresos. Pero en la Proforma 2018, alrededor de un quinto del presupuesto general proviene de financiamiento. ¿Es este financiamiento de instituciones externas del país? Sí, básicamente es financiamiento externo. Sí. Ahora hay que entender que si te incrementa el ingreso, se te reduce el déficit, ¿qué quiere decir? Que estás requiriendo cada vez menos financiamiento. Y a ver, aquí yo creo que es buena tu pregunta en el sentido que se puede aclarar algunas cosas. A ver, primero se ha tratado de posicionar que deuda es mala. Bueno, si ahí tendríamos que ver qué país del mundo no se endeuda o qué país del mundo no tiene deuda pública. Absolutamente todos los países del mundo tienen deuda pública. Muchos tienen deuda mucho mayor que la del Ecuador, otros tienen menos deuda que el Ecuador en términos proporcionales a su producto, ¿ya? Salvo las islas Seychelles y algún
paraíso fiscal de esos perdidos en el Caribe, esos no tienen deuda pública, pues hay todos los demás sí. Porque la deuda de los países no es de unos países con otros países. La deuda de los estados es con las personas a través de bancos u otros intermediarios que son quienes canalizan los recursos. Es decir, por definición el estado, como no produce nada ni vende nada, ¿ya?, no tiene ingresos salvo los impuestos. Entonces, ¿con qué recursos pueden desarrollarse los países si los impuestos no alcanzan para, o sea, los impuestos alcanzan para el gasto corriente? ¿Cómo se financia el gasto de capital aquí o en cualquier parte del mundo? Con deuda. Pero ¿quiénes prestan a los países? Prestan personas, no prestan estados. Es muy poquito lo que unos estados prestan a otros, fundamentalmente personas. Entonces es una relación, podríamos decir, que es complementaria. Las personas siempre prestan a los estados y los estados siempre deben recursos. El asunto es manejar esos recursos como se manejaría en términos personales. Es decir, si una familia se compra una casa, no tiene los recursos en ese momento, tiene que financiar la casa. Mientras pueda pagar la casa adecuadamente y vivir bien, todo está bien, y a la final tiene la casa y ahora va a vivir mejor. Los estados, asimismo, para poder desarrollar toda la infraestructura que necesitan, poder generar todo aquello que les permite desarrollarse, requieren endeudarse. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? Esta deuda tiene que ser manejable, sino que hay situaciones de coyuntura que pueden afectar esa estabilidad que se tiene en términos del endeudamiento y la capacidad de pago, que es lo que le ha sucedido al Ecuador, y su deuda pública creció muchísimo en los 2 últimos años. No vamos a entrar en los detalles porque creció, si se justifica o no se justifica. El hecho es que tenemos una deuda bastante mayor que la que se tenía hace 3 o 4 años en términos proporcionales a la producción. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que revertir esta situación. Entonces, ¿cómo podemos revertir esta situación? 1, gastando menos. 2, obteniendo mayores ingresos. No hay de otra. Hay que hacer las dos cosas. Pero en cuanto a gastar menos, tenemos limitaciones, que son las que indiqué en la rueda de prensa. Es decir, la Constitución establece que el Estado tiene que garantizar servicios de educación, salud, seguridad interna, seguridad externa y justicia de forma gratuita, con una población que crece año a año. Es decir, cada año necesitamos más escuelas, más hospitales, necesitamos más médicos, más enfermeras, más maestros, más maestras. Los militares van ascendiendo de grados, eso quiere decir que va subiendo sus ingresos y van entrando nuevos cadetes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, por ahí, en términos de cómo está configurado nuestro arreglo institucional del Estado, no podemos recortar, porque si no tendrían que decirme qué escuelas cerramos, ¿ya?, qué hospitales cerramos, qué ecuatorianos van a dejar de educarse, qué ecuatorianos van a dejar de no van a poder enfermarse, etcétera. Eso no podemos hacer. Entonces, ¿dónde nos quedan los recortes? En la optimización de los recursos que necesitamos para ese gasto, y en este caso ya en una segunda fase, luego de esa gran inversión pública que se realizó en la época de la bonanza petrolera. ¿Dónde está la bonanza petrolera? Está en 10 proyectos hidroeléctricos, en carreteras en perfecto estado, en muchos ecuatorianos que de pronto puede ser que no encuentran todavía trabajo porque hay que impulsar otros espacios productivos, pero que ya se han capacitado y de todas formas tienen muchas mayores oportunidades para surgir en la vida que si no hubieran tenido la educación que tuvieron, ¿ya?, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué es lo que nos toca? Ya no necesitamos tantos recursos para inversión pública, y es gracias a eso que podemos empezar a cerrar el déficit. Agradecemos a nuestros entrevistadores Santiago Casco, Pablo Gómez y Dimitri Muñoz, y especialmente al ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, y al equipo del Ministerio de Economía y Finanzas por esta apertura al diálogo, a conversar con nuestro querido profesor y ex amigo Carlos de la Torre. Muchas gracias con todos. Hasta una próxima ocasión.